La historia comienza con los pensamientos de un chico sobre sus recuerdos del pasado. Recuerda que eran verdaderamente agradables. Actualmente se aventura en un edificio abandonado, esperando encontrar una emoción que no había hallado en sus exploraciones recientes. Decepcionado por la falta de fenómenos paranormales, abandona el desolado lugar, anhelando algo más. Considera visitar un famoso lugar embrujado después de empezar el instituto, pero un ruido repentino llama su atención. Una discusión entre dos chicas. Asomándose por una ventana cercana, es testigo de cómo una chica acosa sin piedad a otra, criticando su apariencia y su voz, mientras la acusa de hacerse la víctima. Perturbado por la gravedad de la situación, se siente incómodo. El chico enmascarado aparece por detrás de la acosadora, asustándola, y ella sale huyendo. Sorprendida por el giro de los acontecimientos, la chica rescatada se da cuenta de que fue el chico quien había intervenido. Él se disculpa por su repentina aparición, restándole importancia a sus actos y marchándose rápidamente. Conmovida por su amabilidad, ella le da las gracias sinceramente y le pregunta su nombre, pero el chico, queriendo evitar llamar la atención, insiste en que no fue para tanto, y se aleja a toda prisa. Mientras corre a casa, se detiene junto a un arbusto que le resulta familiar, reflexionando sobre la sensación de ser envuelto por el latido constante de su propio corazón. Sin embargo, esta vez la sensación es diferente. Él es Haruka Kawatsuji, un joven de 15 años en su tercer año de secundaria, y así es como se presentaría. Mirar el arbusto le recuerda el momento en que se cayó por una ventana, escapando por suerte ileso gracias al efecto amortiguador del arbusto. El subidón de adrenalina de aquel incidente dejó una marca imborrable en Haruka, convirtiéndose en el motor de su búsqueda de experiencias emocionantes. Preocupada por la seguridad de su hijo, su madre le impuso una única regla en su vida: nunca trepar a nada de donde pudiera caer. Pero Haruka, sin inmutarse, buscó replicar esa emoción por otros medios. Salir a correr y explorar lugares supuestamente embrujados se convirtieron en sus válvulas de escape, pero no podían compararse con la intensidad que ansiaba. El recuerdo de aquel día todavía resuena en su mente, y nada de lo que hacía podía acercarse a ese nítido sonido. Los días pasaban de forma difusa, dejando a Haruka con una sensación de desconexión de la realidad. Por un momento, se preguntó si alguna vez volvería a experimentar esa sensación. 6 meses después, comenzó la etapa de Haruka en el instituto, trayendo consigo la esperanza de nuevas oportunidades. Se presentó ante la clase. Se preguntó a sí mismo cuántas veces más tendría que repetir esta presentación en cada etapa de su vida. Haruka se sorprendió cuando la chica sentada detrás de él habló, presentándose como Kisaki Tokano, la misma chica a la que había ayudado unos meses antes. Su inesperada aparición lo dejó momentáneamente desconcertado, pero aún así respondió con una sonrisa tímida. Después de eso, Kisaki se acercó a Haruka para hablar, y mencionó la extraña coincidencia de que ambos fueran a la misma escuela y se reencontraran. Ella le expresó su gratitud, explicando que gracias a su intervención de ese día, ya no tenía que lidiar con esa otra chica, y las cosas habían mejorado mucho. Aunque Haruka intentó restarle importancia, Kisaki insistió en que todo fue gracias a él. Durante la clase, el profesor anunció que estaban buscando voluntarios para la biblioteca, pero nadie levantó la mano. Cuando Haruka decidió unirse y levantó la mano, se dio cuenta de que Kisaki estaba haciendo lo mismo. Y así sin más, a los dos se les asignó inesperadamente trabajar juntos. Sorprendentemente, Haruka y Kisaki fueron elegidos como representantes de primer año para el comité de la biblioteca. Tras mencionar esta interesante coincidencia, Kisaki le preguntó a Haruka por sus pasatiempos. Él reveló que le encanta el género de terror, incluyendo películas, libros y videojuegos. Haruka incluso mencionó que la primera vez que conoció a Kisaki fue cuando iba de camino a un lugar supuestamente embrujado. Kisaki comentó que su encuentro podría haber sido una coincidencia, o podría haber sido el destino. Sus palabras desconcertaron a Haruka, pero Kisaki rápidamente dio más detalles y le aseguró que no se sintiera tan avergonzado. De vuelta en el salón de clases, mientras Haruka almorzaba, uno de sus amigos expresó su envidia, bromeando con que estaba moviendo bien sus fichas al poder hablar con las chicas guapas de la clase, mientras que él ni siquiera había tenido la oportunidad de interactuar con ninguna de ellas. Otro amigo acusó al primero de simplemente estar celoso. Mientras tanto, Haruka parecía no inmutarse en absoluto y puso una excusa para ir por agua. Su reacción despreocupada solo avivó los celos de su amigo. Otro amigo comentó que Haruka había sido así desde la secundaria, siempre desinteresado en las chicas y a menudo pareciendo distraído. Watarai bromeó diciendo que deseaba que el mundo ardiera cada vez que algo malo pasaba. Mientras iba por agua, Haruka pensó en el comentario de su amigo. Supuso que cualquier chico de su edad estaría emocionado de hablar con una chica tan guapa como Kisaki, pero él parecía ser bastante indiferente. Después de clases, en la parada del autobús,
Haruka se despidió de Kisaki mientras ella subía a su autobús. Su amigo pelirrojo comentó que el que fueran juntos a la parada del autobús iba más allá de ser solo amigos. Haruka explicó con naturalidad que solo lo hizo porque Kisaki se lo había pedido. De repente, otra chica lo llamó por su nombre y le preguntó si tenía un momento. El amigo de Haruka se sorprendió al descubrir que conocía incluso a chicas de otras escuelas. En broma, expresó su decepción diciendo que él no había criado a Haruka para que fuera así. Haruka respondió ingeniosamente: «No recuerdo que tú me criaras, Ryuji». Haruka reconoció a la chica y aceptó hablar con ella. Entraron a un jardín, donde la chica le advirtió que se mantuviera alejado de Kisaki. Le explicó que se habían hecho amigas en la secundaria y que solían sentarse juntas en clase. Al principio, no le importaba ser amiga de Kisaki, incluso llegué a pensar que era linda y amable. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. Kisaki empezó a obsesionarse con ella, desde averiguar qué champú usaba para usar el mismo, hasta esperarla frente a su casa cada mañana para ir juntos a la escuela. Kisaki también se ponía celosa cada vez que Rinko hablaba con otros amigos, queriendo estar siempre a su lado y sin perderla de vista ni un segundo. Finalmente Rinko no pudo más, y decidió confrontar a Kisaki, el mismo día que Haruka los vio. Sorprendentemente, Kisaki se echó para atrás. Sin embargo, desde ese día, Rinko tuvo un mal presentimiento cuando se enteró de que Kisaki se preparaba para cambiarse de escuela. Sospechaba que Kisaki había cambiado su objetivo a otra persona. Haruka, que seguía escéptico, le pidió pruebas de lo que Rinko estaba diciendo sobre Kisaki. Sin dudarlo ni un momento, Rinko le mostró una serie de mensajes y llamadas perdidas de Kisaki en su teléfono. Y no se detuvo ahí. También estaba lista para mostrarle a Haruka fotos que parecían probar su relación. Aunque la evidencia parecía convincente, a Haruka todavía le costaba creer que Kisaki llegara al extremo de cambiarse de escuela solo para acercarse a él. Pero Rinko, sin inmutarse por su escepticismo, afirmó con firmeza que Kisaki era capaz de eso y más. Fue aún más lejos, advirtiéndole a Haruka que cada vez que Kisaki diga que algo pasó por casualidad, en realidad no es casualidad en absoluto. Esta inquietante revelación le provocó un escalofrío a Haruka, lo que lo llevó a preguntarle a Rinko por qué le contaba toda esa información. En respuesta, Rinko le explicó que se sentía liberada de Kisaki gracias a Haruka, y para devolverle el favor, sentía que era su responsabilidad advertirle sobre los peligros y la manipulación que podría enfrentar. Con una última advertencia de que se mantuviera alejado de Kisaki, se fue, dejando a Haruka reflexionando sobre las recientes revelaciones. A la mañana siguiente, en clase, Haruka decidió confrontar a Kisaki. Se acercó a ella y le propuso hablar en privado afuera, diciéndole que tenía algo importante que decirle. Los dos salieron del salón de clases y se quedaron de pie, cara a cara, en medio de una atmósfera tensa. Tras un momento de silencio, Haruka le preguntó de repente a Kisaki si quería salir con él. Esta propuesta inesperada dejó a Kisaki atónita, y al principio dudó, sin saber cómo reaccionar. Sin embargo, la actitud de Kisaki cambió rápidamente, y le preguntó a Haruka si de verdad entendía la gravedad de en lo que se estaba metiendo. Le advirtió que una vez que empezara, ¿ya no habría marcha atrás? Haruka miró fijamente a los ojos de Kisaki, esos ojos que siempre le hacían sentir un poco extraño, y de repente, una claridad cruzó su mente. A pesar de las inquietantes advertencias y revelaciones, se dio cuenta de que ella podría ser la única capaz de hacer que su corazón se acelerara con ese sonido primitivo. Haruka le dio las gracias, apenas capaz de contener su emoción. Kisaki le devolvió la sonrisa, y la luz en sus ojos brilló más que nunca. A la mañana siguiente, mientras Haruka salía de su casa, todo parecía igual, pero podía sentir que las cosas ya no eran como antes. Al salir del ascensor, ella estaba allí, esperándolo. Kisaki lo saludó afectuosamente, y Haruka se preguntó cómo es que estaba allí, considerando que ni siquiera le había dicho su dirección. Reflexionando sobre la naturaleza un tanto caótica de Kisaki y esa misma emoción que había estado buscando, Haruka le preguntó, ¿la escuela no está en la dirección opuesta a tu casa? Kisaki respondió que había adivinado a qué hora saldría Haruka, así que no tuvo que esperar mucho. Solo le había tomado un día averiguar su horario. Haruka recordó algo que Rinko le había dicho una vez sobre Kisaki, que no se había ido desde aquel día. Ahora, todo empezaba a tener sentido. Kisaki debía de haberlo estado siguiendo desde su primer encuentro, alimentando en silencio sus sentimientos por él. Los pensamientos de Haruka fueron interrumpidos cuando Kisaki mencionó que la parada de autobús estaba en la dirección contraria. Sus ojos no se apartaron de él mientras ambos subían al autobús. A Haruka le hizo bastante gracia que hubiera conseguido pillarlo tan desprevenido. Con el tiempo, se dio cuenta de que en realidad le estaba incomodando que lo mirara fijamente. Kisaki se disculpó, admitiendo que le preocupaba si de verdad eran pareja o no.
Haruka, intrigado, le preguntó por qué quería empezar a salir con él. Kisaki respondió que antes de empezar esta relación, quería asegurarse de estar totalmente preparada. Había algo que tenía que resolver, y por eso no pudo empezar a salir con él ayer. Luego, dijo con pesar que no podría acompañar a Haruka a casa después de la escuela porque tenía algunos asuntos que atender. Cuando Rinko finalmente llegó a casa, se encontró a Kisaki esperándola en la puerta. Cuando Kisaki le preguntó a Rinko por qué estaba tan sorprendida de verla, Rinko respondió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Kisaki no estuvo de acuerdo y confrontó a Rinko sobre el incidente de hacía unos días, cuando Rinko le hizo una visita sorpresa a Haruka. Resultó que Kisaki los había visto a los dos desde un autobús y no había perdido el tiempo en bajarse en la siguiente parada para seguirlos. De repente, Rinko se dio cuenta de que Kisaki debía de haber estado escuchando su conversación a escondidas y supuso que esa debía ser la razón de su visita. Sin embargo, con un cambio repentino en su actitud, Kisaki le dio las gracias a Rinko, anunciando que Haruka le había confesado sus sentimientos el día anterior y que ahora estaban saliendo felizmente. Todo había salido a la perfección, a pesar de que Rinko había intentado mantener a Haruka alejado de ella. A pesar de su sorpresa por este giro inesperado de los acontecimientos, a Rinko todavía le preocupaba que Kisaki hubiera venido a vengarse. Kisaki entonces le dijo a Rinko que se calmara, añadiendo que si de verdad quisiera vengarse, ya lo habría hecho, allá en casa de Haruka. Haruka recibió una llamada de Rinko. Ella le había dado su número por si alguna vez lo necesitaba. Cuando Haruka contestó al teléfono, Rinko le gritó inmediatamente, preguntándole que por qué demonios había elegido salir con Kisaki, especialmente después de que ella le hubiera advertido sobre todo. En su defensa, Haruka explicó que las advertencias de Rinko eran la razón principal por la que quería salir con Kisaki. Se sentía atraído por su naturaleza impredecible, y pensó que una novia como ella era lo mejor que podía pedir, ya que siempre le prestaba toda su atención. Después de una breve conversación, Rinko colgó de repente el teléfono con una expresión vacía. A Haruka le pareció que Rinko actuaba de forma extraña durante la llamada, porque le estaba dando algunas señales raras, como la forma en que mencionó a Kisaki, y las preguntas que sonaban como si fueran para otra persona. Estas señales llevaron a Haruka a la conclusión de que Kisaki estaba con Rinko, aunque no quisiera creerlo. Al darse cuenta de esto, Haruka no pudo darle a Rinko la reacción natural que ella esperaba. De vuelta en casa de Rinko, Kisaki le preguntó si estaba satisfecha con la situación actual. Ella sabía cómo se sentía Haruka, aunque estaba un poco sorprendida, y mencionó que Haruka sabía que ella estaba escuchando a escondidas, pero estaba feliz de que él por fin la hubiera tranquilizado. Rinko dijo que Haruka podría haber estado mintiendo sobre lo que dijo, pero Kisaki respondió que eso no le importaba, porque creía que para ella era lo suficientemente real, aunque solo fuera por un momento. Estaba satisfecha con ser la máxima prioridad de Haruka. Simplemente estaba contenta con eso, aunque Rinko no entendiera nada de su relación. Kisaki se sentía afortunada y agradecida de que sus respectivas peculiaridades parecieran complementarse y de haberse encontrado. Después, Kisaki le sugirió a Rinko que deberían pasar más tiempo juntas, ya que era la única amiga con la que podía hablar de Haruka ahora que salían oficialmente. Y así sin más, todo quedó decidido, sin que nada los detuviera. Al día siguiente en la escuela, Kisaki le preguntó a Haruka si podía ir a su casa después de clase, porque quería que su primera cita fuera en un lugar especial. Ambos estaban pensando en la llamada del día anterior. Haruka se sorprendió un poco al oírlo, pero finalmente aceptó. Después de la escuela, caminaron juntos a casa, con el ambiente cargado por la emoción de su primera cita oficial. Aunque Haruka estaba un poco sorprendido, la idea le pareció emocionante y aceptó. Y entonces, los dos se dirigieron juntos a su casa. La madre de Haruka los recibió cuando entraron. Al principio, parecía que no tenía ni idea de que su hijo había llevado a una amiga a casa. Haruka se sorprendió al ver que su madre no solo estaba feliz de ver a Kisaki, sino que además la recibía como si fueran viejas amigas que se reencontraban. Entonces se reveló la verdad. Kisaki y Yumi-san ya se conocían. Hacía 6 meses, Kisaki había corrido a ayudarla después de un accidente de bicicleta. Yumi dijo que Kisaki le parecía muy confiable y amable cada vez que se encontraban por casualidad. Sus encuentros fortuitos habían seguido ocurriendo, y Haruka no pudo evitar sorprenderse al ver a Kisaki sonreír cálidamente, como si admitiera que aquellos encuentros eran solo coincidencias. El lugar de Kisaki en la familia de Haruka se consolidó aún más por su agradable personalidad y genuina amabilidad, que le habían ganado el cariño de Yumi. Haruka comenzó a darse cuenta de que Kisaki había orquestado estos encuentros aparentemente casuales, incluyendo el llegar a conocer a sus padres. Esta revelación hizo que Haruka se sintiera como si estuviera atrapado en una intrincada red que Kisaki había tejido,
una sensación repentina que le recorrió la espalda con un escalofrío. Haruka empezó a preocuparse de que Kisaki pudiera tener algún tipo de influencia sobre su madre. Cuando su madre preguntó por su relación, esperando que solo fueran amigos, Haruka la corrigió tímidamente, revelando que de hecho estaban saliendo. La madre de Haruka había pensado que simplemente eran amigos. Haruka se sintió avergonzado al ver a su madre expresar una alegría genuina por su relación, e incluso le aconsejó que tratara bien a Kisaki. Después de un rato, Kisaki exploraba la habitación de Haruka con una sonrisa de felicidad. Haruka comenzó a preguntarse si su habitación era de verdad tan interesante. Dijo que solo podía venir hoy, porque antes no había tenido la oportunidad. Por otro lado, una oleada de sospecha empezó a invadir a Haruka al darse cuenta de que podía usar la oportunidad que su madre le dio, ir por botanas, para escabullirse un momento. Esto le daría la libertad de comprobar si Kisaki estaba tramando algo en secreto. Tras volver con las botanas, se acercó con cautela a su habitación y abrió la puerta con cuidado. Sin embargo, al empujar la puerta, Haruka sorprendió a Kisaki en una situación que parecía que estaba haciendo algo malo. Haruka confrontó inmediatamente a Kisaki sobre sus acciones. Kisaki se disculpó rápidamente, explicando que sin querer había estado acariciando y oliendo su cama, lo que lo dejó a él muy confundido. Continuó explicando que se había perdido en sus pensamientos y accidentalmente hundió la cara en su cama. Él admitió que se sentía desconcertado y no sabía qué hacer, ya que era la primera vez que llevaba a una novia a casa. Y ahora ella estaba en esta situación. Para desviar el incómodo tema, Kisaki le preguntó qué solía hacer con sus amigos. Mientras hablaba de jugar videojuegos, echó un vistazo a su consola, pero al instante se dio cuenta de que estaba apagada por alguna razón desconocida. Kasaki, mostrando interés en sus pasatiempos, sugirió que vieran una película juntos más tarde. Estaba en la puerta, lista para irse, cuando la madre de Haruka sonrió y la invitó a volver cuando quisiera. Haruka le agradeció el tiempo que había pasado con él. Su madre intervino, enfatizando la importancia de atesorar los recuerdos a su edad. Kisaki, comprendiendo sus sentimientos, se fue diciendo que atesoraba cada momento. Añadió que había conocido a Yumiie y le hizo un cumplido. Yumi le devolvió la sonrisa y le dio un abrazo, demostrando que realmente apreciaba su gesto. Aunque él sabía que Kasaki solo intentaba ganarse a su madre, sintió que lo que decía era de verdad. Después de que ella se fue, la madre de Haruka se le acercó y le preguntó sobre su relación, así como de cómo empezaron a salir. No había ni rastro de emoción en el rostro de Kisaki mientras escuchaba en secreto su conversación a través de un auricular. Después de que Haruka le explicó su vínculo especial, su madre expresó su satisfacción por lo bien que se llevaban. Kisaki solo podía escuchar desde la distancia, pero estaba encantada con el micrófono que había plantado en su habitación, que parecía un adaptador conectado a su consola de videojuegos. Consideró que el día había sido un éxito, ya que le ayudaría a saber más sobre él. El cuerpo de Haruka temblaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Reunió fuerzas para enfrentarse a Kasaki, que acababa de atacarlo sin piedad. Un sudor frío le recorría la frente mientras le preguntaba por qué le hacía esto. Con una voz baja y temblorosa, ella murmuró, «Esto es lo que querías», mientras una sonrisa cruel se dibujaba lentamente en su rostro. Mientras él le suplicaba que parara, ella avanzó hacia él, lenta y deliberadamente. En ese momento se despertó de golpe, y una oleada de alivio lo invadió al darse cuenta de que todo había sido solo un sueño. ¿Qué fue esa sensación?, pensó. Un cálido saludo vino de Kasaki, que estaba de pie justo al lado de su pupitre, en clase. Se acercó y le preguntó si podían almorzar juntos. Haruka no pudo evitar notar lo tranquila y serena que estaba, pensando en lo que había hecho esa mañana y en su explicación. Kisaki dijo que no pretendía asustarlo, sino que simplemente quería observarlo mientras dormía. Él recordó el astuto método que ella había usado para entrar en su habitación. Había venido temprano por la mañana y fingió que estaban haciendo ejercicios matutinos para una competición deportiva, y su madre la había dejado entrar en su habitación sin ningún problema. Estaba horrorizado por el descuido de su madre. Mientras aceptaba almorzar, una chica llamada Sakurako, que parecía conocerlo, se acercó, pero pidió hablar en privado con Kasaki. Comenzó una conversación privada entre las dos chicas. Sakurako se presentó y dijo que había ido a la misma escuela secundaria que Haruka. Después de que Kasaki se presentara, Sakurako le aseguró que la única razón por la que se había acercado era para preguntarle algo. Tenía curiosidad por saber cómo Kasaki se había hecho amiga de Haruka. El hecho de que estuvieran saliendo tomó a Sakurako por sorpresa. Sakurako rompió a llorar, expresando su conmoción porque Haruka la había abandonado y ahora estaba saliendo con otra chica. Su repentina reacción emocional despertó la curiosidad de Kasaki, quien le preguntó por qué era tan difícil de creer.
Sakurako reveló que desde que estaba en el jardín de infantes, siempre había sido el centro de atención de todos. No solo porque los chicos la querían a ella, sino también porque las chicas querían ser como ella. Contó que en la secundaria se propuso como objetivo hacer que Haruka se enamorara de ella para recuperar su orgullo. La falta de interés de Haruka en ella era una humillación, y estaba decidida a hacer que él le confesara sus sentimientos. Kazaki la interrumpió, diciendo que Sakurako había desarrollado sentimientos por él, pero las acciones de él la hicieron darse cuenta de que quería un hombre como él para ella. Apenas podía creer que Haruka, a quien a menudo consideraba lento en asuntos de amor, pudiera enamorarse de una chica así. Desde que Haruka empezó la preparatoria, el hecho de que se llamaran por sus apellidos, lo que Sakurako veía como una falta de intimidad, era una de las razones por las que dudaba de la autenticidad de su relación. En respuesta, Kazaki dijo que Haruka había dejado claro que estaban saliendo. Sakurako continuó preguntando si se habían besado, abrazado o incluso si se habían hecho regalos. Sakurako cuestionó la legitimidad de su relación. Debido a la falta de respuesta de Kazaki, argumentó que Haruka había sido muy amable con ella en el pasado, incluso le había regalado una liga para el cabello. La noticia de esta revelación tomó a Kazaki completamente por sorpresa, y Sakurako intentó provocar celos en ella, enfatizando el estrecho vínculo que ella y Haruka tenían, y así logró su objetivo. Sakurako declaró con orgullo que Haruka le había regalado una liga para el cabello como regalo de graduación. Kazaki solo soltó una risa suave, una reacción que enfureció a Sakurako, quien luego exigió saber qué le parecía tan gracioso. Kazaki sonrió y dijo que estaba impresionada por toda la fanfarronería de Sakurako, sugiriendo que simplemente estaba sorprendida por la historia dramática y las afirmaciones exageradas que estaba haciendo. Kazaki reveló que fue Sakurako quien había obligado a Haruka a comprar esa liga para el cabello como recuerdo de graduación, lo que no se parecía en nada a recibir un regalo sincero. Sakurako se sorprendió al saber que Kazaki sabía sobre esto, y Kazaki le recordó que se llamaban por su nombre de pila. Haruka tenía la costumbre de rechazar regalos que realmente no le importaban. Sakurako no podía entender cómo Kazaki sabía tanto sobre Haruka, ya que se habían conocido hacía poco. En respuesta, Kazaki respondió con calma que lo había estado observando todo el tiempo. Expresó su incredulidad en la honestidad e inocencia que Sakurako afirmaba que Haruka poseía. Kazaki no le creyó a Sakurako cuando dijo que su relación era como una amistad cercana. Kazaki quería entender mejor a Haruka, conocerlo a un nivel más personal, y no quería imponerle sus propios pensamientos o preferencias. Aclaró que su único objetivo era convertirse en la persona más importante para él, y estaba preparada para hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Luego se fue, diciendo que las amenazas no funcionarían con ella. Mientras Haruka charlaba con sus compañeros de clase, recibió una llamada de Sakurako. Llamó a su novia completamente loca, diciendo que sabía dónde estaba él y que podría haber estado escuchando sus conversaciones o acosándolo. Haruka respondió con calma que no le sorprendería que Kazaki supiera lo que estaba haciendo, lo que sorprendió a Sakurako, quien le preguntó si hablaba en serio. Haruka explicó que ambos sabían que Kazaki era capaz de hacer locuras cuando empezaron a salir, pero no lo mencionaron. Haruka dijo que tenían un acuerdo tácito, y aunque Sakurako se enojó al principio, finalmente aceptó lo que había sucedido y se disculpó por molestarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sintiéndose abandonada. Cuando Haruka vio a Kazaki caminando por el pasillo de la escuela, ella se detuvo y le preguntó si aún no había comido. Haruka respondió sarcásticamente que justo iba a buscar algo y que había pensado en no esperarla. Ella le preguntó si tenía alguna petición especial para ella. Pensó que quería que siguiera haciendo cosas sorprendentes para él como lo hizo en la mañana, pero la experiencia sería diferente si alguien tuviera que pedir ese tipo de sorpresas. Se dio cuenta de que lo más importante era que ella hiciera esas cosas por voluntad propia. Respondió que no necesitaba cambiar nada, que estaba bien tal y como era. Algunos de los chicos estaban elogiando a Kazaki, diciendo que su rostro estaba radiante, y que estaba incluso más linda que antes. Esa es la cara de una chica enamorada. Según Terry, quien sugirió que una mujer muestra cierta calidez por haber encontrado a alguien especial, Ryugi le preguntó a Haruka si había notado algo especial, y Haruka respondió que habían comenzado a salir. La pregunta de Ryuji le recordó los viejos tiempos, cuando Haruka nunca mostraba interés en nadie. Todo el grupo se sorprendió y preguntó qué le había pasado. Haruka dijo que él y Kazaki simplemente conectaron. Watarai comentó que hay una única fuerza que puede destruir todos los principios y hábitos de una persona, y eso es el destino. Al oír esto, Haruka sonrió y recordó las palabras de Kazaki, para luego murmurar, una mentira que se convirtió en verdad, dejando a sus amigos confundidos. Compartieron sus opiniones sobre lo mucho que había cambiado.
Y Ryuji comentó que este sería un tema interesante para su charla después de clases, ya que se iba a reunir con sus amigos de la secundaria. Watarai apenas recordaba a alguien, pero aceptó ir cuando escuchó que una chica lo había organizado. Mientras tanto, en la biblioteca, Haruka estaba trabajando en su escritorio, mientras Kazaki batallaba para devolver unos libros. Haruka se acercó a ayudarla, y ella se sintió culpable por hacerle hacer su trabajo. Sin embargo, él la tranquilizó, diciendo que debían ayudarse mutuamente. Entonces, ella sugirió que fueran a la biblioteca pública después de clases y se recomendaran libros, pensando que sería divertido. Haruka aceptó, pero dijo, «Hoy no puedo, tengo planes con mis amigos de la secundaria». Al escuchar eso, Kazaki preguntó, «¿Entonces no soy tu prioridad?». Haruka pensó en cómo conocerla lo había cambiado, y luego respondió que ella significaba mucho para él, pero que también quería valorar las otras partes de su vida. La expresión de Kazaki cambió, y dijo, «Simplemente los estás prefiriendo a ellos. Él solo debería estar pensando en ella», preguntándose si era tan difícil, especialmente porque él la había aceptado tal y como era. Se fue, disculpándose sarcásticamente porque sus amigos eran más importantes. Y después de la reunión con sus amigos de la secundaria, el grupo salió, charlando alegremente. Sakurako notó la expresión en el rostro de Haruka y le dijo que si necesitaba algo, no dudara en acudir a ella. Él le dio las gracias y justo en ese momento, su teléfono vibró. Y vio un mensaje de Rinko. Vemos a Kazaki sentada con Rinko, agradeciéndole por escucharla, pero diciendo que no necesitaba hacer nada. Aunque Rinko todavía sospechaba un poco, dijo que estaba en una buena posición para hablar sobre esto. Kazaki le agradeció. «Amor mío,